Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Bueno, y esta semana cuidado, porque no vamos de expediente Warren ni cuestiones directamente relacionadas con el misterio y con los fantasmas y estas cosas, pero cuidado porque esto tiene miga, ¿eh? ¿Qué serán estos tonos? ¿Qué pueden ser estos tonos? Madre mía, empiezo a tener miedo. ¿Otra vez? ¿Pero qué es esto que suena? Y esto en frecuencia, ¿eh? En onda corta. Pero... sí, eso sí, fuera de las bandas de aficionado, pero... esto es onda corta. ¿Cómo? Madre mía, es G02 de Swedish Rhapsody, la Rapsodia sueca. Es una emisora de números. Hoy venimos con un tema controvertido, y no solo controvertido, sino además muy interesante. Son las famosas emisoras de números. Esas emisoras que durante la historia han estado emitiendo series de números, letras, sonidos extraños, etcétera, en diferentes frecuencias de onda corta, en diferentes frecuencias de HF, y que nunca nadie ha sido capaz de darles una explicación, o al menos no se nos ha comunicado. Se trata de emisiones normalmente desde países en un cierto conflicto y que llevan muchísimos años en el aire ininterrumpidamente, llenando de incertidumbre, de misterio y de ganas de conocer a cientos y miles de radioaficionados. Sin embargo, los militares, los estados y algunas entidades privadas todavía están muy interesados en las bandas de radio, ya que permite la comunicación autónoma a larga distancia. De hecho, se dice que la radio es el arma más peligrosa del mundo, y las Fuerzas Armadas dedican grandes recursos a proteger sus propias radios y deshabilitarlas del enemigo. Por lo tanto, todos los países están vigilando y fiscalizando su espacio radioeléctrico. De aquí que existan tantas limitaciones y tanta legislación alrededor del mundo de la radio. En las últimas décadas han surgido estaciones de radio extrañas y misteriosas, a menudo llamadas estaciones de números. Estas estaciones transmiten números sin sentido aparente, a menudo intercalados con palabras o música, siempre en las mismas horas y frecuencias exactas. Algunas de estas estaciones emiten en diferentes idiomas, pero la mayoría de ellas están en inglés o ruso. Algunas de las voces que se escuchan son claramente sintéticas, mientras que otras parecen ser de una persona real. Existen estaciones de radio misteriosas que emiten en frecuencias cortas y alta frecuencia. No se sabe exactamente quién las controla ni con qué propósito. Se cree que pueden estar transmitiendo mensajes codificados para agentes secretos en todo el mundo debido a la propagación ionosférica que les permite llegar a largas distancias. Aunque ningún país las reconoce oficialmente, se ha confirmado de manera oficiosa que al menos 2 de estas estaciones sí transmiten mensajes codificados. Un portavoz del Ministerio Británico de Comercio e Industria admitió que son lo que ustedes suponen que son. Está más claro que el agua. Y en Estados Unidos se acusó a varias personas de recibir instrucciones cifradas a través de una emisora vinculada al gobierno cubano. Estas estaciones de radio son muy secretas y no están destinadas al público en general. Aunque no se sabe mucho sobre ellas, se cree que están siendo monitoreadas por varios países que tratan de descubrir quién está detrás de ellas y qué es lo que están transmitiendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la BBC y Radio Moscú transmitieron mensajes personales cifrados entre verdaderos mensajes de servicio público. Estos mensajes eran para espías, resistentes y guerrilleros en Europa ocupada por los nazis. Los mensajes parecían inocentes, como: para John Smith de Glasgow, de sus primos en Leicester, la tía Henrietta ha llegado con bien a York.
pero podían contener información cifrada para un destinatario concreto y secreto. Estas transmisiones eran unidireccionales y no esperaban respuesta inmediata. Servían para enviar órdenes, instrucciones y datos importantes, así como felicitaciones de cumpleaños o festividades nacionales. Era importante cuidar al personal. Este tipo de mensajes es muy útil porque si se usan correctamente son completamente indescifrables. Utilizan cifrados arbitrarios o libretas de un solo uso, que son muy seguras. Las libretas de un solo uso son un tipo de cifrado antiguo que consiste en sustituir cada palabra, letra o número del mensaje con la correspondiente palabra, letra o número de la libreta. Aunque puede ser engorroso, sobre todo sin ordenadores, hoy en día es una técnica teóricamente segura, a diferencia de los cifrados basados en algoritmos lógico-matemáticos que se usan en Internet o la telefonía celular. Las libretas de un solo uso son muy seguras porque tienen una clave aleatoria que nunca se vuelve a usar. Si se reutiliza la clave, aunque sea una sola vez, los mensajes pueden ser descifrados. La clave debe ser completamente aleatoria y a veces se utilizan generadores cuánticos. Mirad, el problema de las libretas es que son difíciles de gestionar, vamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS tuvo que reutilizar algunas páginas, lo que permitió a los Estados Unidos descifrar algunos mensajes. Así que ahí está el gran problema. Sin embargo, un espía les informó del error en 1946 y las libretas se volvieron indescifrables de nuevo. Se cree que las estaciones de números emiten mensajes a sus agentes en todo el mundo que son descifrados con libretas de un solo uso, ahora ya en versiones digitales. Sin embargo, a partir de finales de los años 60 y especialmente en los 70, aparecieron en el bloque soviético emisiones aún más extrañas y misteriosas, conocidas como balizas de letras. Las balizas de letras son estaciones de radio que emiten constantemente una letra en código Morse, en Charlie Whiskey. Son difíciles de entender y algunas requieren conocimientos sofisticados. A menudo se confunden con las radiobalizas aeronáuticas, por lo que reciben ese nombre. No se sabe exactamente para qué se usan, pero se cree que pueden ser un método de comunicación encubierto utilizado por los servicios secretos. Otros creen que están relacionadas con bases navales de la flota rusa. Algunos piensan que son marcadores de propagación para conocer las mejores frecuencias de transmisión, mientras que otros piensan que son indicadores para canales de transmisión naval. También se especula que pueden servir para el seguimiento de satélites o para la defensa civil, pero nadie lo sabe con seguridad. O, al menos, nadie se ha atrevido a explicarlo abiertamente durante todo este tiempo. Existen al menos 12 balizas de letras, todas ubicadas en territorio de la antigua Unión Soviética, la mayoría en Rusia. Se agrupan en dos categorías, las agrupadas y las solitarias. Las agrupadas transmiten en frecuencias muy cercanas, separadas exactamente por 100 hercios entre sí. Las solitarias lo hacen en frecuencias propias que no parecen relacionarse de ninguna manera con las demás. De vez en cuando, alguna de estas balizas interrumpe su emisión para transmitir una rápida secuencia en código Morse o de tipo digital, especialmente la P, papa. Por lo demás, transmiten día y noche una única letra una y otra vez, pero se desconoce su verdadera función. Algunos creen que hay posibles usos siniestros para estas emisoras, como lo que se llama el timbre o zumbador, o Uniform Victor Bravo-76. Esta emisora emite un sonido de timbre o zumbador, llamado buzz, 25 veces por minuto, las 24 horas del día, los 365 días del año, en 4.625 kHz. También en otras frecuencias cercanas, de todas maneras. Durante unos 50 minutos al día transmite con menor potencia, probablemente para mantenimiento. Se ha rastreado su origen hasta una instalación militar en Povarovo, cerca de Moscú. Lleva en el aire desde 1982. A veces interrumpe su emisión para transmitir palabras en clave, o se escuchan voces y ruidos de fondo. El sonido característico ha cambiado al menos 2 veces, la última vez en junio de 2010, después de transmisiones en código Morse y politonos. Parece que el pitido no se inyecta directamente en el circuito, sino que se capta del sonido ambiente en el misterioso estudio. Hay muchísimas especulaciones acerca del buzz, del zumbador, y su relación con el Estado Mayor ruso.
Algunos creen que está relacionado con el mecanismo de mano del hombre muerto Perimeter, y si este zumbido cesara, todo el sistema ruso de represalia termonuclear se activaría. Otros creen que podría ser un sistema de telecomunicaciones para el distrito militar de Moscú o un sistema de investigación ionosférica similar al HARP, pero vamos, que hay muchas teorías, pero no hay absolutamente nada confirmado. Durante mucho tiempo hubo una versión occidental del ham, llamada la emisora de música hacia atrás. Se llamaba así por los extraños sonidos que emitía. Se ubicó en Estados Unidos y Reino Unido, pero desapareció en 2004. Se cree que pasaron a Internet o a redes más seguras. Mientras tanto, el buzz sigue activo y se actualiza constantemente, aunque no se sabe para qué se utiliza. Estaciones de números, balizas de letras, zumbador, buzz, son emisoras secretas que nadie reconoce y forman parte de los mecanismos más secretos de las naciones. Quizá tendremos que esperar a que la historia nos lo cuente, ya que en casi medio siglo nadie ha hablado sobre ello. Y hasta aquí un pequeño repaso a la historia y a la posible naturaleza de estas emisoras de números, estas emisoras extrañas. Ahora lo que vamos a hacer es intentar repasar un poquito en qué frecuencias podemos encontrar estas emisiones y escuchar un poquito qué tipo de emisiones son las que nos vamos a encontrar. Y si lo que vamos a hacer precisamente es escuchar estas emisiones, como vamos también a dar la nomenclatura de algunas de estas estaciones, tenemos que hablar de Enigma. Enigma es una organización, digamos, un grupo internacional que se dedica al estudio de todo este tipo de emisiones, y ellos les han dado una nomenclatura basada en una letra y un número, en la cual la letra corresponde al idioma en el cual emiten y el número sería el ID de esa emisión. Así, por ejemplo, la E indica que las transmisiones son en inglés, la G indica que son en alemán, la S en lenguas eslavas, la V en otras lenguas, etc. Con lo cual, cuando nos encontremos con, por ejemplo, una emisora denominada ECO 10, E10, que es una emisora del Mossad que emite en onda corta, sabremos que realiza sus emisiones en inglés. Y bueno, imagino que a estas alturas del episodio ya estaréis deseando pues conocer algunas de esas frecuencias y sobre todo escuchar algunos de esos sonidos de estas estaciones numéricas. Para empezar, tengo que deciros que información sobre frecuencias donde podéis encontrar estas estaciones numéricas la encontraréis en la página web priom.org, deletreo Papa Romeo India Yankee Oscar Mike.org. En esta web encontraréis muchísima información acerca de las emisoras numéricas y día tras día se van colgando las escuchas que van habiendo en las diferentes frecuencias. Así, si vais a ver la información de las frecuencias, la encontráis actualizada hasta el día de hoy y pues podéis ver que se están encontrando en diferentes frecuencias como 8161 kHz, una estación numérica, la Mike 12 en Charlie Whiskey, o la Victor 13 en las frecuencias de 13.974 kHz como USB y AM, o la ECO 06 en 11.404 kHz también en USB AM. Pero para encontrar las frecuencias exactas deberíais ir a esta web, ya que van variando. Sí que hay emisoras como el buzz, el zumbador, que siempre están en la misma frecuencia, en 4.625, pero el resto van cambiando. Así que si estáis pues navegando por las bandas, escuchando las bandas, fuera siempre normalmente de las frecuencias de radioaficionados, suelen estar en otro tipo de frecuencias, aunque puedan estar dentro de lo que es el espectro de la onda corta y de la HF, os podéis encontrar con este tipo de señales. Así que venga, vamos a agudizar la oreja, vamos a agudizar el oído, vamos a hacer radio escucha, SWL, con diferentes señales. Vamos a empezar con una que hemos mencionado anteriormente, relacionada con el espionaje, precisamente, con el Mossad. Es la ECO 10, emitiendo en 5.339 kHz. Kilo, Papa, Alpha, Golf, 1, Oscar, 2, Oscar, 3, Delta, 4, November, 5, India,
6, Golf, 7, Hotel, 8, Tango, Kilo, Papa, Alpha, Golf. Esta era la Eco 10, una emisión del Mossad en 5.339 kHz. Vamos a seguir con la que abría este episodio, la Golf 02, la Rapsodia sueca, la Swedish Rhapsody, escuchada en 6.325 kHz. Da mucho miedo. Después de esta rapsodia sueca, vamos a pasar a la omnipresente buzzer, el zumbador, la Uniform Victor Bravo 76 en 4.625 kHz. Esta sí, inamovible. Seguimos después del buzz con una emisión en español, es la Victor 2 Alpha de Spanish Lady, escuchada, atención, en 6.768 kHz. 1, 5, 8, 7, 2, 0, 0, 3, 6, 3. Seguimos con la Eco 11, la Polish Spy Numbers Puchali, escuchada en 5.844 kHz. 4, 8, 9, 7, 4, 6, 7, 7, 8, 0, 7, 9, 5, 1, 6, 3, 7, 9, 3, 2, 6, 2, 9, 0, 7, 7, 9, 1, 0, 8, 6, 6, 6, 8, 7, 4, 5, 9, 9, 2, 8. Y acabamos con la Eco 07 de Englishman, escuchada en 12.166 kHz. 2, 0, 0, 0, 1,
7 2 1 7 2 1 7 2 0 0 0 1 7 2 1 7 2 172. Curioso e inquietante este tema de las emisoras de números. Bien, vamos a pasar a más cosas. Espero que haya sido de vuestro interés. Ha sido un pequeño resumen muy por encima de lo que han sido y siguen siendo las emisoras numéricas en las bandas de onda corta y de HF, y que nos podemos ir encontrando a lo largo de nuestra vida como radioaficionados mientras hacemos escucha en las diferentes frecuencias. Dejadme deciros que toda la información sobre el tema de las emisoras numéricas, tengo que agradecer el trabajo de David Marugán, por ejemplo, Radio Hacking en redes sociales, que tiene muchísima información al respecto y es un apasionado de este tema de las bandas numéricas, y en sus diferentes charlas y en sus diferentes contenidos publicados en la red he podido extraer algo de información sobre las emisoras numéricas. Y también, como no, al artículo publicado en el blog La Pizarra de Yuri, hablando de las misteriosas estaciones de números. Ha sido también una gran ayuda para elaborar este episodio del podcast. Todos estos recursos que se encuentran en la red, como siempre os digo, os los dejo en las notas del episodio, pero además son una gran ayuda para elaborar este tipo de contenidos. Porque realmente se aprende mucho en el mundo de la radioafición. Es una de las aficiones, yo creo, en las que más componente educativo y de aprendizaje sobre un montón de temas relacionados con la ciencia, la física, la técnica, etcétera, se pueden tener. Y en este sentido, este pasado fin de semana en el Mercau Astur Radio tuve la oportunidad de conocer a muchos compañeros, a Andoni, Eco Bravo 1, Charlie Uniform, a Eugenio, Eco Alfa 1, Mike Whiskey, y a una infinidad de compañeros a los cuales les pude poner cara y con los cuales me pude encontrar en vertical, como decíamos en la banda ciudadana, como Manel, Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, de Selva Mar Noticias, el amigo Manolo Meteorito, un apasionado y un divulgador fantástico de la banda ciudadana, y tantos otros. Y precisamente fue una cita súper interesante que os recomiendo que el próximo año, los que os la hayáis perdido, no os la perdáis, porque es, como digo, un momento y un espacio para encontrarte con compañeros, para compartir ideas, para compartir experiencias y también para aprender. Tuvimos la oportunidad de estar en el puesto de mando avanzado del 112 de Asturias con explicaciones muy concisas acerca del funcionamiento de esta unidad de puesto de mando avanzado de comunicaciones para el 112, y charlas muy interesantes sobre el 905 de ICOM, sobre SOTA, sobre satélites y la presentación también del libro Aventuras de Radio. Precisamente a este respecto, en la parte final del episodio os dejaremos con un relato escrito por Manel, por Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, alrededor del mundo de las emisoras numéricas. Precisamente viene a colación del tema central de este episodio y que, bueno, hemos locutado desde CECU en frecuencia y nos han cedido para que podamos utilizarlo también en nuestro episodio. Una nueva aventura de radio de la gente de Selva Mar Noticias, que seguramente aparecerá en alguna nueva edición de sus cuentos y relatos alrededor del mundo de la radioafición. CQ contest. Hello, contest. Y atención, porque tenemos concurso en CECU en frecuencia y hemos ideado un concurso con un premio que creo que puede ser interesante para todas aquellas personas que quieran empezar en el mundo de la radioafición, en el mundo de la radio, con la escucha en las bandas de V y UHF. Pensad que somos un podcast muy modesto y tenemos que empezar de forma modesta, con lo cual vamos a hacerlo con un walkie bibanda de VHF y UHF, un Luthor Tango Lima 45, y que sortearemos entre todos aquellos oyentes o escuchantes que semana tras semana nos siguen en el podcast y que tendrán que responder a una pregunta sobre cada uno de los episodios desde la próxima semana hasta el 30 de junio. Van a ser simplemente estas últimas semanas antes del verano para que podáis disfrutar de este fantástico walkie bibanda Luthor Tango Lima 45 durante el verano, escuchando
escuchar las emisiones de Radio Aficionado, escuchar otros servicios en las bandas de V y U y vayas acostumbrando, como siempre decimos, el oído al sonido de las bandas. ¿Y cuál va a ser la mecánica del concurso si queréis ganar este Walkie Vivanda? Pues simplemente en nuestra página web vamos a habilitar una zona de concurso en la cual vais a poder responder cada semana, después de la emisión del episodio, a una pregunta relacionada con el episodio. Entre todos aquellos oyentes que respondan correctamente a las preguntas de cada uno de los episodios, repito, han de estar respondidas correctamente todas las preguntas, una de cada uno de los episodios, y que conforme vayamos publicando los episodios vamos a ir colgando las preguntas. Entre todos los acertantes de todas esas preguntas sortearemos este Walkie el próximo 30 de junio, viernes 30 de junio, último día de junio. Así que esperamos vuestra participación. Os dejaremos la explicación del concurso y las bases en el apartado concurso de nuestra página web CQ en Frecuencia, así como toda esta mecánica que os acabamos de explicar. Pero ya sabéis, si queréis llevaros este veranito un Walkie Vivanda Luthor Tango Lima 45 para disfrutar de vuestras salidas al campo, de vuestras vacaciones, no podéis dejar de participar en nuestro concurso. Además nos lo vamos a pasar bien y de paso también nos conocemos un poco y conocemos también a nuestra audiencia. Así que, en resumen, recordad, cada semana publicaremos una pregunta a la cual deberéis responder en nuestra página web cqenfrecuencia.com en nuestro apartado de concurso. Una pregunta por episodio, una respuesta por pregunta, a partir del próximo episodio y hasta el 30 de junio. Y si respondes correctamente a todas y cada una de las preguntas que realicemos de cada uno de nuestros episodios, podrás ganar este Walkie Vivanda Luthor Tango Lima 45. Así que, atentos al contest. QRX. Y escucha, una cosa importante, si te hemos entretenido esta semana hablando de radioafición, del mundo de las ondas, del mundo de la radio y de todo lo que envuelve al mundo de la radioafición, es posible que también entretengamos a más gente, con lo cual te agradeceremos de todo corazón si compartes este podcast en tus redes sociales, le das a seguir, sigues el podcast y no te pierdes ninguno de nuestros capítulos y en definitiva haces crecer esta pequeña comunidad que semana tras semana nos divertimos utilizando las ondas de radio para nuestro hobby preferido. Y si tienes algo que comentarnos, alguna idea, algún invitado que te gustaría que trajésemos al podcast, que crees que sea interesante, alguna temática que quieras que tratemos, pues simplemente puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web cqenfrecuencia.com. En el apartado de contacto podrás contactar con nosotros y estaremos encantados de recoger esas ideas y traerlas a los micrófonos de CQ en Frecuencia. QRX. Aventuras de radio. Los números secretos. Por Manel Carrasco. Eco Alfa 3, India Alfa Zulu. José y Juan eran dos amigos radioaficionados que hacía mucho tiempo que se conocían. Su afición, como podréis imaginar, era la radioafición. Siempre andaban trasteando con antenas, cables, emisoras y cuando se veían en persona, hablaban usando unos códigos que a la gente que les rodeaba les llamaban la atención. ¿Qué te parece si mañana nos vemos en vertical en mi QTH y hacemos unos QSO con la nueva Delta Loop que he montado? Parecían espías hablando, y lo más sorprendente era ver que para ellos era de lo más normal usar estos códigos. Un día Juan, mientras estaba escuchando con su emisora y buscando por las frecuencias, escuchó una voz femenina que decía 14, 20, 3, 18, 10, 4, 19, 5, 1. Y así un sinfín de números. Esto llamó la atención de Juan y se lo comentó a José, el que quedó sorprendido pensando ¿serán códigos secretos de algún espía? Así fueron pasando los días y de repente la voz femenina dijo una frase. El Quijote 2015. Esto les dio que pensar. ¿Y si este libro es el secreto para decodificar lo que dice?, dijo José. A lo que Juan contestó. Pero ese libro es muy difícil de conseguir. Transcurría el tiempo, y en sus conversaciones casi siempre salía la emisión misteriosa. Juan dijo, ¿qué te parece si nos acercamos a la biblioteca y preguntamos por ese libro? Y dicho y hecho, se dirigieron a la biblioteca y entre miedo y vergüenza, le preguntaron a la bibliotecaria si tenía la edición del Quijote del año 2015. La bibliotecaria, sorprendida, les contestó que esa edición era muy especial y que en esa biblioteca solo tenían ediciones anteriores. Al ver la cara que pusieron Juan y José, la bibliotecaria les dijo: Esperad,
Esperad que creo que podemos pedir que nos lo envíen. Los dos muchachos no se lo podían creer y preguntaron: ¿Cuánto tardaría en tenerlo? «Unas 2 semanas», contestó la atenta bibliotecaria, pero les advirtió que al ser una edición especial no se lo podían llevar a casa y que solo podrían leer en la biblioteca. Nada más llegar a casa, los dos encendieron la emisora, sintonizaron la frecuencia y ya no se escuchaba aquella voz. ¡Qué desilusión! Pero de repente... 52, 12, 8... Ambos saltaron de sus sillas y corriendo fueron a por papel y un lápiz para anotar las series de números que hasta ahora no se habían dado cuenta de que eran 24 y se repetían nuevamente. Incluso cada 3 o 4 horas se escuchaba El Quijote 2015. Juan y José no hacían más que escuchar esa emisora a diario, comprobando una y otra vez que los números anotados estaban correctos. Y por fin llegó un correo de la biblioteca. El libro había llegado. Se llamaron entre ellos y al día siguiente a primera hora estaban en la biblioteca con su papel en la mano. Empezaron a mirar su hoja donde estaban anotados los números. ¿Y ahora qué?, se preguntaron. Puede ser que cada número corresponda a una hoja y a la primera letra. Lo intentaron y lo que obtuvieron fue un jeroglífico, algo incomprensible. Así que lo dejaron para el próximo día. ¿Y si es la primera palabra? Tampoco, aunque parece que alguna frase tenía sentido, las demás no lo tenían. Mirando los números, Juan dijo: El primer número es casi siempre el más grande, seguro que es la página. Y al unísono los dos dijeron: El segundo la línea y el tercero la palabra. Pues a probar. Y empezaron a salir página 180, línea 20, palabra 4. No se lo podían creer. Las frases surgían, pero el tiempo de estar en la biblioteca se les acababa. Al día siguiente, antes de que abriesen, ya estaban en la puerta, y de nuevo con su hoja de papel anotando las palabras. Y por fin pudieron descifrar el enigma. La frase decía: La perseverancia es el esfuerzo continuo necesario para lograr aquellos objetivos que nos proponemos. No era ningún tesoro, ni un código secreto de espías. Pero esta frase marcó el futuro de ambos, quienes en su vida tuvieron que afrontar muchos retos. Moraleja: nunca desistas en tus propósitos. Al final, con empeño y tesón, lo lograrás. Y esto es todo en este nuevo episodio de CECO en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.